Términos internacionales de comercio. Son términos de 3 letras cada uno que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las dos partes, compradora y vendedora, acerca de las condiciones de entrega de las mercancías y o productos. Se usan para aclarar los costes de transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. Los Incoterms se dedican principalmente a la función de los puntos de transferencia de responsabilidad entre las partes durante el envío de mercancías. Por lo tanto, estos términos no definen forma de pago, tiempos de entrega y una serie más de términos contractuales, que son fundamentales para el buen funcionamiento de las transferencias comerciales. ¿Qué regulan los Incoterms? Regulan las condiciones de entrega de la mercancía, la distribución de riesgos en la operación, distribución de los costos de la misma, así también como los documentos. No regulan la forma de pago y el precio, la transmisión de propiedad de la mercancía, las consecuencias del incumplimiento del contrato. Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm influye sobre el costo del contrato. El propósito de estos es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el comercio internacional. Los Incoterms determinan el alcance del precio, en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador, el lugar de entrega de la mercancía, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro, qué documentos tramita cada parte y su costo. Clasificación de los Incoterms. La forma de clasificar los diferentes tipos de Incoterms que existen son muy variadas. Existen 4 grupos: el grupo E, C, D y F. En el grupo E se encuentran los Incoterms que son de salida. Esto quiere decir que la mercancía se entrega al comprador en las instalaciones propias del vendedor. El grupo C, transporte principal pagado. En este las mercancías se entregan en el país de destino por el transportador, pero sin asumir riesgo de pérdida o daño durante el transporte. En el grupo D están los Incoterms que son de llegada. Esto quiere decir que la mercancía se entrega en el país de destino y el exportador corre con todos los costos. El grupo F, transporte principal no pagado. El vendedor contrata únicamente el transporte local. EXW, por sus siglas en inglés, en fábrica o lugar convenido. Significa que el vendedor entrega cuando pone la mercadería a disposición del comprador, en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido, es decir, fábrica, almacén, etc. Este término representa así la menor obligación del vendedor, y el comprador debe asumir todos los costos y riesgos. Obligaciones del vendedor: entrega de la mercancía y documentos necesarios, empaque y embalaje. Obligaciones del comprador: pago de la mercadería, flete interno, de fábrica al lugar de exportación, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, gastos de exportación, maniobras, almacenaje, agentes. Flete internacional, del lugar de exportación al lugar de importación. Seguro.
Gastos de importación, maniobras, almacenaje, agentes. Transporte y seguro. Lugar de importación a planta. FCA. Libre transportista. Significa que el vendedor entrega la mercadería para exportación al transportista, propuesto por el comprador, en el lugar acordado. El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga, descarga de las partes. Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor, este es responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga. Este término puede emplearse en cualquier medio de transporte, incluyendo el transporte multimodal. Obligaciones del vendedor. Entrega de la mercadería y documentos necesarios, empaque y embalaje, flete de la fábrica al lugar de exportación, aduana incluyendo los documentos, permisos, requisitos e impuestos, gastos de exportación como maniobras, almacenaje y agentes aduanales. Obligaciones del comprador. Pagos de la mercadería, flete del lugar de la exportación al lugar de la importación, el seguro, gastos de importación, maniobras, almacenaje y agentes. Aduana, documentos, permisos y requisitos, flete y seguro del lugar de importación a planta y las demoras. FAS. Libre al costado del buque. Significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercadería es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el comprador que ha de asumir todos los costos y riesgos de pérdida o daño de las mercaderías desde aquel momento. El término FAS exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Obligaciones del vendedor. Mercadería y documentos necesarios, empaque y embalaje, flete de la fábrica al lugar de exportación, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, gastos de exportación como maniobras, almacenaje y agentes. Obligaciones del comprador. Pagos de la mercadería, flete y seguro, del lugar de exportación al lugar de importación. Gastos de importación, como maniobras, almacenaje y agentes. Aduanas, documentos, permisos, requisitos e impuestos. Seguro y flete del lugar de importación a la planta. Demoras. Término FOB. Libre a bordo. La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las mercaderías desde aquel punto. Este término exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación y puede ser utilizado solamente para el transporte por mar o por las vías navegables interiores. Obligaciones del vendedor. Entregar la mercadería y documentos necesarios. Empaque y embalaje. Flete de la fábrica al lugar de exportación. Aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos. Gastos de exportación como maniobras, almacenaje y agentes. Obligaciones del comprador. Pago de la mercadería, flete y seguro del lugar de la exportación al lugar de importación. Gastos de importación, maniobra, almacenaje y agentes. Aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos. Flete del lugar de la importación a la planta y las demoras. CFR. Costo y flete. El término CFR exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Este término puede ser utilizado solo para el transporte por mar o por las vías navegables interiores. Obligaciones del vendedor. Entregar la mercadería y documentos necesarios.
empaque y embalaje, flete de la fábrica al lugar de exportación, trámites de aduana, gastos de exportación como maniobras, almacenaje y agentes, flete del lugar de exportación al lugar de importación. Obligaciones del comprador: pago de la mercadería, gastos de importación, maniobras, almacenajes y agentes, trámites de aduana, como lo son los documentos, permisos, requisitos e impuestos, flete y seguro del lugar de importación a la planta y demoras. CIF, costo, seguro y flete. Significa que el vendedor entrega la mercadería cuando ésta sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor debe pagar los costos y el flete necesarios para conducir las mercaderías al puerto de destino convenido. En condiciones CIF, el vendedor debe también contratar un seguro y pagar la prima correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daños que pueda sufrir la mercadería durante el transporte. El comprador ha de observar que el vendedor está obligado a conseguir un seguro solo con cobertura mínima. Si el comprador desea mayor cobertura, necesitará acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional. El término CIF exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Este término puede ser utilizado solo para el transporte por mar. Obligaciones del vendedor: entregar la mercadería y documentos necesarios, empaque y embalaje, flete de la fábrica al lugar de exportación, trámites de aduana, gastos de exportación, flete y seguro. Obligaciones del comprador: pago de la mercadería, gastos de importación, trámites de aduana, flete y seguro. CPT, transporte pagado hasta el lugar de destino convenido. El vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por él, pero además debe pagar los costos del transporte necesarios para llevar mercaderías al destino convenido. El vendedor también debe conseguir un seguro contra el riesgo que soporte el comprador de pérdida o daño de las mercaderías durante el transporte. El comprador asume todos los riesgos y con cualquier otro coste ocurridos después de que las mercaderías hayan sido así entregadas. El CPT exige que el vendedor despache las mercaderías para la exportación. Este término puede emplearse con independencia de modo de transporte, incluyendo el transporte multimodal. Obligaciones del vendedor: entregar la mercadería y los documentos necesarios, empaque y embalaje, flete de la fábrica al lugar de exportación, trámites de aduana, gastos de exportación, flete y seguro, gastos de importación. Obligaciones del comprador: pago de la mercadería, trámites de aduana, flete y seguro del lugar de importación a la planta, gastos de importación y demoras. CIP, transporte y seguro pago hasta lugar de destino convenido. El exportador absorbe todos los gastos del transporte principal. El vendedor contrata y paga el seguro para las mercaderías, pero no asume riesgos. Estos le corresponden al comprador. En Incoterm CIP se recomienda a los exportadores cuando no es obligatorio el CIF, ya que se cobrarán los mismos precios, pero el vendedor tendrá menos riesgos. Obligaciones del vendedor: entrega de la mercadería y los documentos necesarios, empaque y embalaje, flete de la fábrica al lugar de exportación, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, gastos de exportación, flete y seguro del lugar de exportación al lugar de importación, gastos de importación,
como son maniobras, almacenajes, agente, obligaciones del comprador, pago de la mercadería, trámites de aduana, flete y seguro, del lugar de importación a la planta, gastos de importación, maniobras, almacenaje y agentes, demoras. DAP. Sus siglas se traducen como entrega en un lugar acordado. Las características de este Incoterm son: el vendedor entrega mercancías al comprador, aún no despachadas de la aduana para importación, tampoco descargadas del principal medio de transporte. Responsabilidades del vendedor: asumir todos los gastos y riesgos que surjan durante el traslado de los bienes hasta el lugar del destino establecido por las partes. Responsabilidad del comprador: realizar las formalidades necesarias para la importación de las mercancías y descarga del producto. DAT. Entregado en terminal. El vendedor entrega y descarga las mercancías en el lugar del destino acordado. Se utiliza en todos los medios del transporte. Responsabilidades del vendedor: absorber los costos que se generen hasta que los bienes lleguen a la terminal convenida. Cubrir los gastos del seguro de transporte. Responsabilidad del comprador: realizar formalidades necesarias para la importación de las mercancías y transportarlas hasta sus instalaciones. DDP. Entregada, derechos pagados, lugar de destino convenido. El término comercial que representa la obligación máxima del vendedor. Determina que ha cumplido con sus obligaciones el vendedor una vez que ha puesto a disposición del comprador la mercancía y ya efectuadas las formalidades aduaneras de exportación y de importación. Responsabilidad del vendedor: entrega de mercancías y documentos necesarios, empaque y embalaje para su transportación, pagar el flete y seguro nacional e internacional de las mercancías, cumplimiento de las formalidades de exportación e importación, gastos de exportación e importación. Responsabilidad del comprador: pagar el precio de la mercancía pactada en la negociación, pagar gastos y costos para la descarga de la mercancía del transporte principal. Ventajas y desventajas. En cuanto a los beneficios que han generado los Incoterms, se pueden mencionar los siguientes: la simplificación de los términos contractuales del comercio, la homologación de conceptos, una clara definición de responsabilidad entre las partes y la respuesta de las diferencias legislativas. Los Incoterms, aunque no ofrecen una solución final a este problema, facilitan esquivar dichos problemas con el claro establecimiento de términos de referencia, eliminando lagunas legales que antes caían en manos de las diferencias legislativas, complicando fuertemente los procesos comerciales. En la opinión de una autoridad aduanera, si se interpretan de manera correcta, una de sus virtudes sería cumplir en tiempo y forma con las estipulaciones que cada uno marca, quedando demostrado ante el comprador y vendedor un buen intercambio comercial. Pese a todos los beneficios mencionados, los Incoterms todavía presentan ciertas debilidades que pueden ser desventajas para los procesos comerciales, como la no obligatoriedad de los términos, delimitaciones de los términos. Estos dos elementos son las principales desventajas de la aplicación de los Incoterms. El primer término: los Incoterms no son de carácter obligatorio, es decir, aunque estos pueden ser incluidos como términos contractuales, no son en sí contratos. Por lo tanto, el funcionamiento adecuado de estos términos está condicionado a la aplicación voluntaria por las partes, basado en un mutuo acuerdo.